que te adoremos al solo Padre. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano. ¿Pueden tomar asiento? El hermano Hansen me pidió que si podía tomar la reunión y me pareció conveniente continuar con lo que habíamos hablado el jueves pasado del Salmo 71, en el cual el tema era enseñar y aprender. Y para ello vamos a leer nuevamente de forma antifonal el Salmo 71. Vamos a leer un versículo cada uno. Y comienza así, Salmo 71, la página 611 del Antiguo Testamento. Salmo 71. En ti, Jehová, he esperado, no sea yo confuso para siempre. Séme por peña de estancia, donde recurra yo continuamente. Mandado haz que yo sea salvo, porque tú eres mi Dios y mi fortaleza. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Diciendo, Dios lo ha dejado, perseguid y tomadle, porque no hay quien lo libre. Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión mi mal boca. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo día, aunque no sea el número de ellas. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, que has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién tú? Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Mis labios cantarán cuando a ti salmeare, y mi alma a la cual redimiste. Señor, bendiga la lectura de su santa palabra. Y el jueves pasado tomamos como texto base el Salmo 71, verso 17,
donde habla, enseñásteme desde mi mocedad. Y en esa oportunidad hablamos que lo primero que era necesario era lo que primero nos enseña Dios a ser hijo de Dios, a ser un renacido. Y por eso lo primero que nosotros hablamos era del arrepentimiento, la necesidad, como Nicodemo, de nacer de nuevo. Luego hablamos de la oración, lo que nos enseña como los discípulos que le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y comenzaron a orar. Y luego hablamos, lo relacionamos con la forma de presentarnos delante de Dios. En el libro de Levítico nos hablaba que había que ser, no cualquiera podía presentarse delante de Dios, sino que tenía que ser a través del sumo pontífice, y el sumo pontífice tampoco estaba apto para presentarse, tenía que primero realizar un sacrificio por sí mismo, como hombre, y luego hacer un sacrificio para el oferente. El oferente en ese momento confesaba su pecado. Y en el momento que iba a sacrificar el animalito, confesaba cuál era el motivo por el cual se tenía que hacer el sacrificio. Entonces en ese momento el sumo pontífice sacrificaba el animalito. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Hebreos, ¿no? Nos habla del sacrificio de Cristo. Eso terminamos el jueves pasado hablando de la remisión, la libertad del santuario por la sangre de Cristo, que no se rompió cuando fue sacrificado Cristo, y que en el verso 22 de Hebreo 10, que debemos llegarnos con corazón verdadero, con certidumbre de fe y purificado nuestros corazones. Esa es la forma en que debemos presentarnos delante de Dios. Y dejamos como último texto San Juan 3:12, que dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahí terminamos el mensaje el jueves pasado. Y siempre tomando como tema el acto de enseñar y aprender. Y dijimos que para enseñar y para aprender tenía que haber un maestro. Un maestro y aquellos que querían aprender. Y vamos a recordar que en ese momento mencionamos que eran maestros buenos y maestros malos. Y que a veces nosotros recordamos a algunos maestros, recordamos en nuestra vida cotidiana a todos los maestros. Pero que llama la atención en la palabra de Dios que en un momento al Señor Jesús le dijeron maestro bueno. Y el Señor Jesús, de ahí vamos a arrancar hoy en San Lucas capítulo 18. En el momento que le dicen al Señor Jesús que era un maestro bueno. San Lucas 18 y 19 dice, y preguntóle un príncipe, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Vemos que el único maestro bueno es el que provenía de Dios y era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá podemos considerar que el único maestro bueno es la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora podemos pensar, como buen maestro, el Señor Jesús enseñaba. Y la palabra dice que, ¿cómo enseñaba? ¿De qué forma enseñaba? Y en esta tarde vamos a tratar los métodos de enseñanza de este buen maestro. ¿Qué métodos tenía el buen maestro? Si bien todos tenemos que proceder a la confesión de pecado y al arrepentirnos y a reconocer la obra de Cristo, para llegar a ese hecho, el buen maestro utiliza una técnica. Esa técnica depende del corazón que se acerque al maestro. ¿De qué forma se acerca al maestro? ¿Qué le dice al maestro? ¿Y cómo es su corazón? De acuerdo a la característica del alumno, es la técnica que el buen maestro va a utilizar. Y vamos a ver algunos casos que nos enseña la palabra de Dios, que es amplio, no vamos a tratar todos, simplemente vamos a tocar algunos puntos nada más para ver la técnica usada por el Señor Jesús en distintos momentos, y que quizás nos encontremos reflejados en alguno de ellos, o quizás no es necesario que estemos todos reflejados. Podemos considerar el trato del buen maestro con aquellos que se acercaban a él. Vamos a ver que el buen maestro enseñaba por figura. En un momento utilizó una figura para enseñar, que es lo que a veces también nosotros hacemos con los chicos o con los más jovencitos. Utilizamos una figura. En San Mateo capítulo 22, el verso 16 al 22, dice: y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hacedor de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dime pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Ellos les daron un denario. Entonces le dice: ¿cuya es esta figura? Y lo que está encima esto. Dícele: de César. Y dice: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándolo se fueron. Vemos acá el Señor Jesús utilizando una figura. Y vemos cuál es la intención por la cual se acercaron a Dios. Dice en el verso 18 al Señor Jesús, al Maestro, que con malicia, dice en el verso 18. Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y el Señor Jesús discernió la malicia. ¿Y cómo le habló? En figura. Utilizó una figura para hablar. Ahora vamos a ver por señales y milagros. Otra forma que utilizó el Señor Jesús. Lo encontramos en San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, del 43 al final. Y dice: y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que él, profeta, en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron.
vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no vienes en milagros. Y del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijéronle: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Vemos la señal y el milagro que hizo el Señor Jesús con este enfermo. También el Señor Jesús utilizó el método de misterios y parábolas en San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, verso 9. Dice así: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué era esta parábola? Y él dijo: a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábola, para que viendo vean y oyendo no entiendan. Después esta la parábola: la simiente es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no creen y se salvan. Acá vemos que el Señor Jesús hablaba en parábolas y se estaba refiriendo al pueblo de Israel, para que se cumpliese la profecía, que decía que oyendo no oían y viendo no veían. Pero ¿cuántos casos hay de que oyen la palabra de Dios y no quieren entender el mensaje? No quieren entender el mensaje de la palabra de Dios. Eso le pasó al maestro bueno, que hablaba, pero él sabía la condición, no le revelaba, le hablaba en parábolas. Sin embargo, vemos que a sus discípulos el Señor Jesús le declaró cuál era el significado de la parábola. Vemos que el Señor Jesús como maestro veía quién estaba en condiciones de entender la palabra y entonces se lo explicaba. Quizás a nuestro modo de mirar quizás nos parecería un poco injusto, pero Dios no es injusto. Dios conoce el corazón, sabe quién va a escuchar la palabra y quién no. También utilizó el Señor Jesús la palabra profética, que nos habla Pedro por profecía a través del Espíritu Santo. Vamos a ver en 2 Pedro 1. Segunda Pedro 1, dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas,
sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. El apóstol Pedro acá da testimonio de lo que vio. Y después dice, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Vemos cuántas veces el Señor Jesús dijo que para que se cumpla la profecía, decía el Señor Jesús. En varias ocasiones dijo, deja para que se cumpla la profecía. O en este momento se está cumpliendo. Y acá el apóstol Pedro nos habla que los santos hombres de Dios en la antigüedad y en el tiempo de Pedro hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Esa es la palabra profética y que ninguna de la palabra es de particular interpretación. Todos es una armonía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay nada que se contradiga. Y esto también nos sirve por si alguno dice, yo tengo una revelación nueva, o tengo algo nuevo. Después tenemos también todo lo que nosotros venimos hablando de los métodos. Yo me salté un texto que lo vamos a leer ahora en Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acá vemos el Maestro sentado con el Padre, después de haber hecho la obra. Pero comienza este capítulo diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y muchas maneras. ¿Y por qué leí este texto? Si bien se me pasó por alto, tenía que haberlo leído al principio. Porque ahora, al considerar también una madre y una abuela, vamos a ver en la palabra, que también sirve para las mamás y las abuelas, que por la fidelidad de esta madre y de esta abuela, también obró en la enseñanza de un niño que fue un joven y un siervo. En 2 Timoteo, hablando de Timoteo, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy cierto que en ti también. Vemos la enseñanza y el aprendizaje de Timoteo. La palabra los menciona a su madre, Eunice, y menciona a su abuela, Loira. Entonces Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. También utiliza a la madre y a la abuela. A veces consideramos que Dios habla solamente el que tiene un mensaje en la iglesia. Y es así. Si es guiado por el Espíritu Santo, es así. Pero también tenemos que considerar la enseñanza de nuestros familiares, como puede ser una madre, como puede ser una abuela. Ahora vamos a ver, y ese es un método también que Dios utilizó, porque eso decía, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. Nos habla por el Hijo, pero también utiliza otros métodos. Y ahora vamos a ver otro método que quizás a nosotros nos gusta, pero que también es un método de Dios. El método en la cual habla la persecución que pasó Pablo en el libro de los Hechos. Los Hechos 26. Los Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente los que están en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judea y a los gentiles que arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo digna de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos tomando en el templo tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de templanza. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo había sido perseguido, había sido llevado ante las autoridades máximas, y Pablo utilizó la persuasión ante Pablo. Y vemos que a través de ese modo fue que el apóstol Pablo, a través de la persecución, pudo llegar a las autoridades máximas. Pero Pablo utilizó la persuasión. Acá vemos otro método, la persuasión. Y también el apóstol Pablo, no hacerlo tan largo y ya ir finalizando, nos habla del aguijón. Él tuvo que sufrir, padecer en el cual él oró, dice, 3 veces, y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo había sido puesto por Dios como predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Así que vendría a ser los no judíos, el resto de la gente. Pablo era maestro de los nombrados por Dios en 2 Timoteo 1, 11 y 12.
Y el maestro de los gentiles nos enseña también que hay palabras secretas y que Jesús tiene en el cielo, pero ahora debemos ocuparnos de que habite Cristo en nosotros. Eso de palabras secretas lo encontramos en 2 Corintios 12, del 2 al 9. No lo vamos a leer. Pero ahí habla, Pablo presenta como que hubo alguien que, no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero fue el tercer cielo, dice. Oyó palabras secretas. Y hablando justamente, ¿no?, de que el maestro tiene muchas más cosas que son celestiales, pero que no son para nosotros ahora. Ya vendrá el momento en que el mismo maestro nos enseñará. Pero lo importante frente a todo esto, el maestro de los gentiles nos dice que habite Cristo en nosotros. Ese es el mensaje de esta tarde. Que habito en nosotros. Y cada día, en cada actividad que haga, que habite Cristo. Cada día que me despierto, cuando voy a orar, pensar esto, que habite Cristo. Porque si no habita Cristo, ¿qué habita? Mi carne va a querer manifestarse. ¿Quién va a habitar? Yo le puedo dar lugar a otros pensamientos, los pensamientos que vienen de afuera y pueden anidar en mí. Pero acá el apóstol, el Pablo, si todo el conocimiento que tenía judaico, siendo fariseo, y después siendo nombrado por Dios maestro de los gentiles, resume todo esto en que habite Cristo en nosotros. Así que en este nos llevemos de este lugar estas palabras, que habite Cristo en nosotros. Y por cada